Vamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo, a abrir nuestras Biblias ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a abordar un tema, hermano, que está muy relacionado con lo que vimos el domingo. El estudio pasado, acuérdense que vimos la importancia del bautismo para la salvación. Bueno, pues ahora en esta ocasión vamos a ver, hermano, el pecado visto en la Biblia como una lepra o la lepra del pecado. Y vamos a ver este ejemplo que encontramos aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Amén, hermanos. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, en el versículo 1, gloria a Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su Señor y en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien, tenemos, hermano, este hombre que era sirio. No es la primera vez, hermano, que vemos en la Biblia que Dios haya tenido misericordia de los extranjeros. Fueron los extranjeros, hermano, los que inclusive tuvieron que ver con la simiente de David, nuestro Señor Jesús. Fue una extranjera llamada Ruth. ¿De dónde era Ruth, hermano? Era una moabita, una extranjera. Por cierto, que la palabra Ruth significa amistad. Y bueno, viene a representar la amistad que vino a traer entre gentiles y judíos. Santo es el Señor Jesús. Vemos una extranjera, hermano, de Jericó, llamada Rahab, y además era una ramera. Dios tuvo misericordia de ella, así como ella tuvo misericordia de los espías hebreos que fueron a inspeccionar la ciudad de Jericó. Vemos muchas y muchos extranjeros, hermano, con los cuales Dios trató y que dieron la gloria al Dios del cielo. Hay un extranjero, hermano, también de Babilonia, que fue rey. ¿Se acuerda de ese extranjero, hermano? No. Nabucodonosor. Él, hermano, le dio la gloria al Dios del cielo y dijo: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Gloria a Dios. Siendo él un rey, hermano, no se avergonzó de dar gloria al Dios del cielo, al Dios del cielo. Así es que no es nada extraño que encontremos nuevamente a un extranjero del cual Dios tuvo misericordia, Naamán el sirio. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Se acuerda de aquella ocasión? Solamente cito en Mateo capítulo 15, una mujer cananea que venía suplicando misericordia por su hija y que el Señor dijo: no conviene dar el pan a los extraños, a los perrillos. Y bueno, la mujer dijo, ¿verdad? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus señores. Y dio misericordia, y Jesús, hermano, tuvo misericordia de aquella mujer cananea. Hemos sido nosotros, hermanos, gentiles,
que no somos del linaje de Israel, de los cuales también hoy en día Dios ha tenido misericordia. Gloria a Dios. Y el Señor dijo: id por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora el Evangelio, las buenas nuevas, ya no están limitadas solamente a los invitados. ¿Se acuerdan los invitados de las bodas del Cordero? Que la invitación se hizo inicialmente al pueblo de Israel. En realidad eso representan los invitados. Ir a los invitados, venir a las bodas, todo está preparado, todo está aparejado. Mas ellos no se cuidaron y se fue uno a su negocio, otro a su labranza, no quisieron venir a las bodas. Entonces el Señor en la parábola dio la orden y dijo: id por los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y dice ahí la Escritura que las bodas fueron llenas de convidados. Y ahí entramos nosotros como extranjeros, como aquellos que no teníamos parte ni suerte con las promesas de salvación de Israel. Estábamos alejados de la República de Israel, ajenos, extraños a los pactos y a las promesas. Y bueno, pues tenemos aquí a este Ciro, hermano, o Sirio, Naamán, que dice aquí la Biblia que era un varón muy eminente, era un general del ejército del rey de Siria, algo así como el segundo en mando en todo el reino de los sirios. Pero este hombre, hermano, tenía un defecto, y vaya que era un defecto no de estética, sino era una terrible plaga, una terrible enfermedad en su cuerpo. Estaba lleno de llagas, hermano. Así es la lepra. Este hombre, hermano, era leproso. Pero dice ahí la Biblia, hermano, que de Siria habían salido compañías o cuadrillas que habían sido llevados cautivos a la tierra de Israel. Y venía una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Gloria a Dios. Bien, la lepra, hermano, vamos a ver un poco cómo era la lepra y cuáles eran las consecuencias de tener una lepra. Levítico capítulo 13. Vamos ahí a Levítico capítulo 13. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 1 y el versículo 2. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón o postilla, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los sacerdotes sus hijos. Y el sacerdote mirará la llaga, versículo 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Entonces, hermano, los leprosos eran considerados inmundos. Y dice ahí, hermano, sigue hablando de las consecuencias de un leproso o lo que se tenía que hacer. Pero vamos a ir más adelante al versículo 43 de este mismo capítulo.
Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca, rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la tez de la carne, leproso es ¿qué cosa? Inmundo. El sacerdote lo dará luego por inmundo, en su cabeza tiene su llaga. Y el leproso, en quien hubiere llagas, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará como impuro. Habitará solo, fuera del real de su morada. Bien, ahí está, hermano, donde dice cómo un hombre con lepra era considerado inmundo, impuro. Es más, tenía que vivir fuera del real, fuera del campamento de Israel. Era una plaga, hermano, terrible. Pero vamos a ir a ver, hermano, número 5. Número 5. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Y el Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerte. Que los echen del campo, que los echen del campamento. Inclusive la versión 60 parece que dice campamento. Era donde ellos tenían sus habitaciones, sus casas, donde peregrinaban, hermano, en el desierto. Bueno, pues alguien con lepra era considerado inmundo, no tenía derecho ni siquiera a vivir cerca de las casas del pueblo. No tenía derecho a vivir, hermano, en el campamento, o pudiéramos decir en el pueblo. ¿Sí? Qué terrible, hermano, una lepra, algo horrible, contagioso. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, trató con algunos leprosos en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 8. Quiero que veamos la magnitud, hermano, de lo que era la lepra. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Y como descendió del monte, le seguía muchas gentes. He aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, la versión 60 dice que vino y se postró. ¿Es cierto, hermanos? Se postró diciendo: Señor, si quisieres o si quieres, puedes limpiarme. Gloria al Señor Jesús. Notemos, hermano, que este hombre no exigió, siempre como una súplica se postró para decirle al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3: y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Aleluya, gloria a Gloria a Dios. Vino a Jesús, hermano. Cuando alguien viene a Jesús, hermano, no vuelve vacío. Recordamos, hermano, lo que dice Evangelio según Juan, capítulo 6. Mire, vino a mi corazón esto que dijo el Señor ahí en Juan, capítulo 6, versículo 37. Voy a leer desde el 35. Amén. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo
echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Aquel leproso vino a Jesús, hermano. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor, hermano, es misericordioso, es bondadoso, y Él a nadie desprecia, Él no les echa fuera. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a seguir considerando, hermano, la lepra como hoy en día el pecado. Es más, la Biblia compara, hermano, la lepra, las llagas, como la condición pecaminosa del hombre. Vamos ahí a Isaías, volviendo al Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo 1. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el versículo 2. Amén. Oíd, ¿cuántos estamos escuchando? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y engrandecidos, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué Dios, hermano, se dirige a los cielos y a la tierra? Bueno, es que el hombre, hermano, estaba en tal rebeldía que no escuchaba a Dios. Bueno, dado que el hombre no escucha, no quiere escuchar, es por eso que dice ahí, oíd cielos, ya que el hombre no quiere escucharme, oíd cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y engrandecidos, y ellos se rebelaron contra mí. Por cierto, el Salmo 8, hermano, habla de cómo Dios engrandeció al hombre. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. El Señor, hermano, exaltó al hombre con honra, con gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, hermano, se rebelaron. Crié hijos y engrandecidos, les di honor, les di gloria, y ellos se rebelaron contra mí. Gloria al Señor Jesús. Sigue diciendo, versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Hemos dicho, hermano, que el pecado es contagiado, mire, por el entendimiento, por los pensamientos. Hemos dicho, hermano, que así como el cuerpo se contamina de comida chatarra, cuando usted ingiere alimentos chatarra o alimentos contaminados, su cuerpo se contamina y su cuerpo tiene estragos. Pues déjeme decirle que también nuestra mente, nuestros pensamientos se contaminan por lo que vemos, por lo que oímos, con alimento chatarra o con alimento contaminado, con alimento sucio. ¿Qué se espera de una persona que se alimenta de cosas sucias? Violencia, pornografía. Que se alimenta de cosas sucias, chistes sucios, sangres, cosas sanguinarias. Pues es una persona que al alimentarse de toda esa suciedad o de esa inmundicia, pues tiene en su corazón un mal tesoro. Recordando lo que el Señor Jesús dijo, el hombre del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas.
Bueno, pues aquí hace referencia al entendimiento, a los pensamientos del pueblo de Israel. Y a causa de que habían sido contaminados su entendimiento, sus pensamientos, les dice en el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma. Ahí habla de la enfermedad, pero no es una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Su corazón está enfermo. Y lo dice el 6: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa o cosa limpia, sino herida, hinchazón y ¿qué más? Y podrida llaga. ¿No es eso lepra, hermano? La lepra, hermano, era una llaga podrida. Y refiriéndose a la condición de pecado del pueblo, el Señor les dice, hermano, que estaban con llagas, con lepra, desde la planta del pie hasta su cabeza. No había ninguna cosa limpia, sino hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Quizás, hermano, alguien, si tuviera lepra en su cuerpo, literalmente, estaría muy alarmado, tomando todas las medidas posibles para ser limpio de la lepra. Quizás aislándose, quizás pagando los tratamientos más caros. ¿Qué importa si hay que vender la casa con tal de sanar de esa terrible enfermedad? Pero hermanos, déjenme decirles que el pecado es una enfermedad peor todavía. Que no se ve en el cuerpo físicamente, pero está en el interior, está en el alma. Y esa enfermedad o esa lepra del pecado también consume la vida del hombre, consume su alma, la acaba, la destruye. Cuando leemos, hermano, en Isaías 53, versículo 4 y 5, vamos ahí, Isaías 53, versículo 4 y 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Refiriéndose a nuestro Señor Jesús, llevó Él nuestras enfermedades. Si se refiriera propiamente a enfermedades físicas, hermano, pues entonces nos preguntaríamos: ¿por qué sigo estando enfermo? Nos preguntaríamos por qué Timoteo padecía constantemente enfermedades, tanto que Pablo le dice: a causa de tus continuas enfermedades, toma un poco de vino, según 1 Timoteo capítulo 5. Bien, si se tratara propiamente de enfermedades físicas, nos preguntaríamos por qué entonces muchos hermanos están enfermos, enfermedades graves, enfermedades de cáncer inclusive. Pero vamos a ver, hermano, cómo el Espíritu Santo nos habla de estas enfermedades en su contexto. Pero vamos a terminar de leer el 4 y el 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados o sanados. Alabamos el nombre del Señor. No descarto, hermano, que Dios ha hecho y sigue haciendo milagros de sanidad física. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchas veces el Señor me ha sanado físicamente. ¿Sí? Pero miren la referencia que encontramos respecto a qué tipo de enfermedades, hermano. Vamos ahí a 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a ver, hermano, que se refiere propiamente a enfermedades de naturaleza espiritual, enfermedades en el alma. 1 de Pedro 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 22. El cual no hizo pecado. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesús. El cual no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué llevó, hermano? Nuestros pecados. ¿Y qué son los pecados, hermano? Enfermedades. ¿Se fija cómo Isaías 53 dice llevó nuestras enfermedades? Y aquí por el Espíritu Santo Pedro es más específico con la revelación de Dios. Dice llevó nuestros pecados en su cuerpo. Entonces, note usted, hermano, no es que haya una contradicción, porque alguien pudiera argumentar, no, allá Isaías dice, llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. Acá Pedro dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Entonces, ¿uno de los dos se equivocó o qué pasó? No, hermano, ninguno de los dos se equivocó. Lo que pasa, hermano, es que los pecados en nuestra vida, en nuestro cuerpo, aún, hermano, son una terrible enfermedad. ¿Sí? Llevó nuestros pecados en su cuerpo. Claro, hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Pero note usted que allá dice, llevó nuestras enfermedades. Acá dice, llevó nuestros pecados. Entonces, esas enfermedades son de pecado. Son enfermedades espirituales. Y luego sigue diciendo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y lo dice al final, por la herida del cual habéis sido, ¿qué cosa? Sanados. ¿Sanados de qué? Sanados de los pecados, hermano. Vea, hermano, que no es la única alusión que se hace a las enfermedades como pecados, o los pecados como enfermedades del alma. Ahí en Santiago capítulo 5, dice en el versículo 13, vuelvo a aclarar, hermano, no estamos diciendo que Dios no puede sanar físicamente. Dios puede seguir haciéndolo, amén, de acuerdo a su voluntad y como Él quiere. Pero hay que ser claros, aquí se refiere, hermano, a que llevó nuestros pecados, vistos como, por lo que dice Isaías, como enfermedades. 5 de Santiago lo tenemos, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué dice? ¿Sanará o salvará? Salvará. Entonces se trata, hermano, de una enfermedad no física propiamente, sino de una enfermedad espiritual.
salvará, dice, al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y por si quedara alguna duda, fíjese cómo dice el texto al final. Y si estuviere como bien enfermo, Y si hubiere cometido pecado, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. De esa forma puede ser salvo, en que sus pecados sean perdonados. Por eso dice el versículo 16: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis, ¿qué cosa, hermano? Sanos o sanados. ¿Cómo? Quiere decir que confesando nuestras faltas, perdonándonos, podemos ser sanos. Sí, es lo que dice el texto. Pero ¿sanos de qué? ¿De la cabeza? ¿Del dolor de cabeza? ¿Del dolor de riñón? ¿Sanos de qué, hermano? Sanos de los pecados. Sanos del pecado. Si estuviere en pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Ahí está, perdonándonos, confesando nuestras faltas y perdonándonos, hermano, es como podemos ser sanos. Pero no propiamente de una enfermedad física, sino de las enfermedades espirituales, del alma, del pecado. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Otra referencia, hermano, a la enfermedad o a los pecados como enfermedad. Primero los Corintios capítulo 11, y le vino también a mi mente, a mi corazón, esta otra escritura. Primero los Corintios capítulo 11. Gloria al ¿Lo Señor. tenemos, hermanos? Voy a leer desde el versículo 29 al 32. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Aquí habla, hermano, de un asunto netamente espiritual. No se trata de discernir un pan literal, no. No se trata de discernir una copa, será de uva pura. No, hermano. Se trata, hermano, de discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Porque dice, hermano, ahí mire, dé la vuelta un capítulo atrás, el capítulo 10, dice el versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos. Y lo dice en pregunta retórica. Recuerden que una pregunta retórica es básicamente para afirmar algo. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Entonces es un asunto, hermano, netamente espiritual, hermano. Y cuando no discernimos lo espiritual del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor, ¿sabe qué puede pasar? Dice el versículo 30 del capítulo 11. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿A qué enfermos quiere que se refiera? A enfermos espirituales. No enfermos de que a uno le dolía la cabeza, a otro le dolía el riñón, a otro le dolía la espalda. No, por supuesto que no. Se refería, hermano, a enfermos espirituales. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué dice allá Efesios capítulo 5? Solamente cito, hermano, lo que dice: despiértate tú que duermes. ¿Y se referirá a dormidos físicamente? No, a dormidos espiritualmente. Despiértate tú que duermes
y levántate de los muertos. No se refiere a alguien que se haya quedado ahí dormido entre las tumbas, no, por supuesto que no. Despiértate tú que duermes. Ese que no está velando, ese que está dormido espiritualmente. Hemos dicho que velando, hermano, es estar despierto. Amén. Despierto en el sentido espiritual. Entonces, hermano, así como la Biblia habla de los que están durmiendo espiritualmente, pues también aquí dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y luego dice el 31 y 32, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos, ¿qué cosa? Castigados del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Si se tratara de enfermedades físicas, pues ¿por qué habríamos de ser castigados, hermano? ¿Yo qué culpa tengo que me duela la cabeza? ¿Yo qué culpa tengo que me duela una muela? ¿Yo qué culpa tengo que me duela el estómago? Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Si nos excedemos por ahí en comer. Bien, pero aquí, hermano, amerita castigo para que entremos en disciplina, para que nos corrijamos y para que no seamos condenados con el mundo. Entonces la Biblia, hermano, de manera clara habla de enfermedades en el sentido espiritual. Por eso recalcamos esa parte, hermano, de Isaías 53 que ya leímos, que dice Isaías 53, 4, que Él llevó nuestras enfermedades. Sin embargo, ya con la revelación del Espíritu Santo, Pedro dice, llevó nuestros pecados. Pecados igual a enfermedades. Amén. Entonces, hermano, el hombre no ve, hermano, la magnitud del problema, la gravedad del problema de tener esa enfermedad de pecado en su vida, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Que si la viera, hermano, haría cualquier cosa por ser sano como Naamán. Él, hermano, volviendo a la cita de Naamán, allá en segundo libro de Reyes 5, dice el versículo 4: y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré letras. ¿A quién? Al rey de Israel. ¿Qué le dijo la muchacha? ¿Que el rey era el que lo sanaría de su lepra? No, el profeta que está en Samaria lo sanaría de su lepra. Pero el hombre, hermano, equivocadamente cree que moviendo las influencias como se mueven en el mundo, cree que obtendrá el favor de Dios. No, aquí no hay eso, hermano. Dios no hace acepción de personas. Sigue diciendo, partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esto nos ilustra, hermano, cómo el hombre quiere ganar su salvación con dinero. Piensa que dando limosnas, haciendo dádivas, va a poder ganar su salvación. Así pensaba Naamán, listo, voy a cargarme de 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y podré comprar mi sanidad. Pero cuán equivocado estaba, hermano. La salvación, al igual, hermano, que la sanidad que tuvo Naamán, la salvación no se compra con dinero.
Pues allá solamente cito primera de Pedro 1, 18 y 19, dice, habiendo sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro, o sea, no fuisteis rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La salvación, hermano, no la puede el hombre adquirir por obras. Es más, alguien ha aplicado de manera incorrecta la parábola del tesoro en el campo o la parábola de la perla preciosa, y han puesto al hombre como que el hombre es el que se desprende, el que se sacrifica de todo por adquirir la salvación. Bueno, en realidad, hermano, la salvación no se puede comprar con nuestro sacrificio. Bendito Dios. Bendito mi Rey No precioso. es por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. ¿Quién pudiera, desprendiéndose de cosas o de sí mismo, comprar la salvación? Nadie. Mire, vamos a ver así rápidamente lo que dice Mateo 13. Ya en cierta ocasión hemos desglosado, hemos hablado muy en particular de esa parábola. Pero vamos solamente a repasar lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 44. ¿Lo tenemos, hermanos? Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Quién es el que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, hermano? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que se despojó, hermano, y vino, hermano, en semejanza de hombre, hallando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz? El Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. Él es el que se sacrificó, hermano, para comprar, hermano, el tesoro en el campo. Sí, amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Él es el que dio su vida. Y estas parábolas, hermanos, son paralelas, por ejemplo, a la de las 100 ovejas. ¿Se acuerda que dice que cuando halló la oveja perdida, qué reacción tuvo el buen pastor? De gozo, la puso sobre sus hombros gozoso. Él es el que se goza por hallar a un perdido. Gloria a Dios. Él es, hermano, el que se despojó a sí mismo de su gloria para comprar el tesoro en el campo. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué dice, hermano, la parábola? ¿Qué es o qué representa el campo? Pues la Biblia dice: el campo es el mundo. ¿Y a quién representa el tesoro? Bueno, Pablo dice teniendo este tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro en nosotros por la misericordia y bondad de Dios. La salvación, hermano, no se compra con nuestro esfuerzo, más bien fue con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, seguimos leyendo ahí en el versículo 6. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego, llegando a ti estas letras, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra?
Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora a mí. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, fíjese bien, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Gloria a Dios. Este mensaje, hermano, para que alguien sea limpio de su pecado, el Señor manda a sus mensajeros. Aunque hay algunos muy osados que dicen, ¿verdad? Pues si Dios existe, que se me presente, que me hable. Santo es el Señor Jesús. Qué atrevidos, ¿verdad? Como si Dios les fuera a dar gusto. No, Dios envía a sus mensajeros. Él dijo, hablando de sus mensajeros: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Mas el que a vosotros desprecia o desecha, a mí desprecia. Así es, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y bueno, hermano, ¿cuál fue la reacción de Naamán? Versículo 11. Y Naamán se fue como Enojado. Qué orgullosote era este hombre, hermano. Se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, es que quería que se hicieran las cosas a su modo. Yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará la mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y luego dijo: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Hermano, el hombre, cuando lo gobierna el orgullo, no podrá alcanzar la misericordia de Dios, hermano. Santo es el Señor. Salmo 138, no pierda esta escritura, hermano. Mire lo que dice el Salmo 138 acerca de los altivos, de los orgullosos. Salmo 138. Dice ahí la escritura en el versículo 6: porque el alto, el Señor, atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo, al orgulloso, ¿qué pasa? Mira de lejos. El Señor atiende a aquel que se humilla. Gloria a Dios. Isaías 57. Vamos allá a Isaías 57, versículo 15. ¿Lo tenemos? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de ¿quién? De los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita, hermano. Él viene a morar, hermano, con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Vamos a ver lo que nos dice Santiago respecto a esto. Carta del apóstol Santiago, Jacobo. Santiago capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 6:
6 al 8. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Someteos pues a Dios. Someterse es dejar el orgullo a un lado. Someterse es obedecer sin oponer ninguna resistencia, sin ir renegando, sin ir diciendo, sí lo voy a hacer, pero estoy cansado que nomás yo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Vamos a leer hasta el 10. Dice: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, ¿qué tienen que hacer los pecadores que están enfermos del pecado, de la lepra? Limpiar las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad. Purificad es un equivalente a limpiar. Limpiad los corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Hermano, Naamán se tuvo que humillar, tuvo que dejar su orgullo a un lado si quería ser limpio de su vida. Hoy en día, si alguien quiere ser limpio y sano de sus pecados, de esas enfermedades de pecado, necesita dejar su orgullo a un lado y humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Además, no debe de pretender que se hagan las cosas a su manera. Como Naamán dijo: Habana y Farfat, ríos de Damasco, no son mejores que los ríos del Jordán. Si me lavar en ellos, ¿a poco no voy a ser limpio también? Si es el bautismo por aspersión, un poquito de agüita, ¿a poco no voy a ser salvo? No. O si es el bautismo diciendo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin que diga el nombre, que es sobre todo nombre, ¿a poco no voy a ser salvo? No. El Señor dijo: el que cree en mí, no como quiera, no como usted se le antoje, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Bueno, veamos lo que pasó con Naamán. Versículo 13. Mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Oiga, ¿cuánta gente no está dispuesta a gastar mucho dinero, vender su casa y pagarle a un brujo, a un chamán, para que lo haga libre de esa enfermedad que tiene? Bueno, quizás alguien diga: no, pues los chamanes o los brujos no, los curanderos no. Pero ¿qué tal el médico? Yo quiero el mejor especialista. No le hace que tenga que vender mi casa, no le hace que tenga que pagar lo que sea. Pero es curioso, ¿no? La gente en su ignorancia está dispuesta a hacer cosas realmente muy raras, muy sobresalientes, ¿verdad? Por ejemplo, si el chamán les dice: váyase a medianoche a un panteón y ahí saquen los huesos para que haga esta cura, la gente lo hace, hermano. Le paga el sepulturero lo que tenga que pagar y no le hace que tenga que ir a medianoche, pero con tal de ser limpios o sanos de una enfermedad, la gente hace eso y más. Por eso Naamán entró en reflexión cuando le dijeron su siervo: Señor mío, si el profeta te pidiera una gran cosa, si trajiste 10,000 piezas de oro o
6,000 piezas de oro, si te pidiera 60,000, no las juntarías con tal de ser sano de tu lepra. Y entró en razón, ¿verdad? ¿Cuánto más? Ni siquiera te está pidiendo dinero, ni siquiera te está pidiendo que vayas al Mar Rojo o que vayas al Mar Mediterráneo, no, al río Jordán. Lávate y serás limpio. Versículo 14 dice: Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a qué, hermano, A la palabra de conforme a la palabra del varón de Dios. Si alguien quiere ser limpio de su lepra de pecado, debe de hacer caso, debe de obedecer la palabra de Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Y esta palabra, hermano, la mandó por medio de un mensajero. Debe de hacer caso al mensajero que le dice por la palabra de Dios: mira, así te manda Dios. Finalmente este hombre hizo caso, hermano. Dice el versículo 14: Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de ¿qué, hermano? De un niño, y fue limpio. Aleluya, gloria a Dios. Ahora ya no son 7 veces, hermano, es zambullirse o bautizarse, porque eso significa bautismo, zambullir o inmersión. Solamente una vez, en el nombre del Señor Jesucristo, y va a ser limpio de sus pecados. Gloria a Dios. ¿Le puede dar gloria a Dios? Gloria a Limpio de Dios. sus pecados. Gloria a Dios. Ni siquiera tiene que ir, tiene que ir al mar, en el que le dijéramos, no, tiene que ser en el mar, tiene que pagar el camión o pagar la gasolina para llevarlo hasta el mar. No. ¿Qué se le dijo al eunuco, hermano, al etíope, por Felipe? Aquí hay agua. Él dijo, ¿verdad? El etíope: aquí hay agua. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees, bien puedes, en esta agua que había en el camino. El elemento que se necesita es agua, hermano, y ese acto tan sencillo, fíjese, trae algo tan grande: la limpieza y perdón de sus pecados. El nacer otra vez. Ahí es donde Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? No, no es el nacer en la carne, pero nacer en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, que su palabra corra y sea glorificada, y que vean la gravedad de estar enfermos espiritualmente, la gravedad de su lepra, del pecado, y que de manera urgida busquen el ser lavados y limpiados. A Pablo se le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos Aleluya. 22:16. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.